Noticias de última hora, preste mucha atención. Wilman Terán acusa a la fiscal general y al expresidente de la Corte de enviarle emisarios para que sentencie a Rafael Correa. El expresidente de la Judicatura presentó este 17 de junio sus descargos dentro del juicio político en su contra y otros dos vocales del organismo. En su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán acusó a la fiscal general, Diana Salazar, y al expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela de haberle mandado emisarios para que sentencie al exmandatario Rafael Correa en el caso Sobornos 2012 a 2016. Terán presentó la mañana y tarde de este 17 de junio sus descargos dentro del juicio político en su contra y otros vocales de la Judicatura. Él está procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial. En el primero se investiga el supuesto delito de delincuencia organizada para favorecer con fallos al fallecido narcotraficante Leandro Norero, y en el segundo, el presunto delito de obstrucción a la justicia. Terán cumple prisión preventiva por la primera causa en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, pero fue trasladado a la Asamblea Nacional para cumplir con la diligencia. El exjuez fue parte de la sala de apelación que conoció y ratificó en segunda instancia el caso Sobornos 2012 a 2016, en el que se investigó y sentenció a Correa y algunos de sus exministros por cohecho agravado. Verás, por favor, tienes que ratificar la sentencia. Bueno, pues ya veremos, era mi respuesta. Ya veremos si en derecho corresponde. Pero la inmediatez, la presión, de entre que se pasa un proyecto de resolución, porque yo no era el ponente, sino el entonces juez de la sala penal, David Hacho, uno revisa y piensa que de buena manera le están diciendo y que va a respetar lo que uno dice de que en derecho corresponda. Pues de la manera que están ocultando evidencia, así como en mis causas no me han despachado muchos petitorios, y lo digo frontalmente y con valentía, así sospecho que tal vez en estos procesos engañaron a los jueces, porque la Fiscalía es la titular de la acción penal, el juez no recopila la evidencia, sino la Fiscalía y solo muestra al juez lo que le conviene, expresó el exfuncionario. En otro momento de su exposición, Terán contó que la fiscal Salazar le habría dicho que tenía interés de cooptar espacios en el concurso para la Corte Nacional de Justicia que llevaba adelante Terán. Y eso consta en el proceso por obstrucción de la justicia, aseguró. Dijo, además, días antes de su detención, ocurrida en diciembre pasado, que había dialogado con el presidente Daniel Noboa sobre la deuda que el Estado mantenía con la Judicatura. Y que acordaron que el gobierno no le pagaría de golpe, sino en cuotas. Terán aceptó esto. El acusado Wilman Terán hizo algunas peticiones a la Comisión de Fiscalización previa a su exposición en la etapa de presentación de las pruebas de descargo. Que se disponga al SNAI de que me permita el acceso al medio computacional estrictamente al link que corresponde a esta causa para poder revisar la información y poder presentar el ejercicio de prueba nueva y poder rebatir lo que sostiene el asambleísta Jorge Peñafiel. Que se suspenda el proceso de juicio para igualar el paso a las pruebas acusatorias presentadas por el asambleísta interpelante, por lo que insistió en que necesita el acceso al link. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, se comprometió a realizar los oficios necesarios al SNAI para que la directora de la Cárcel 4 autorice a Wilman Terán a acceder al Infocentro y pueda revisar el link, donde reposan las pruebas. Respecto al pedido de suspensión del juicio político, Aguirre dijo que es algo que no está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues existe 10 días para las audiencias de presentación de pruebas y el plazo es fatal, lo cual significa que no se puede extender un minuto en lo que significa actuación de las pruebas. Que esta mañana en la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea continuó con la evacuación de la prueba dentro del juicio político en contra de los 3 exvocales del Consejo de la Judicatura, entre ellos el expresidente Wilman Terán, quien nuevamente acudió a la Asamblea Nacional en medio de un fuerte contingente de la policía. Este proceso se extenderá durante toda la semana, ha dicho la presidenta de esa comisión, debido a que son más de 15.000 fojas de la prueba documental que se tienen que revisar y más de 50 elementos entre videos y audios que también se tienen que exponer en esa comisión para este proceso. En más noticias. Por hablar de sueldos dorados en la Corporación Nacional de Electricidad, ahora piden vacunas, pensando que todos los trabajadores ganamos ese tipo de sueldo. Controla contratos colectivos, si no hay diálogo, sindicalistas preparan demanda de inconstitucionalidad y no descartan movilización. Una demanda de inconstitucionalidad preparan los sindicalistas en caso de no existir la capacidad de diálogo con el gobierno, incluso no descartan una movilización. Esto por el acuerdo ministerial emitido el pasado 11 de junio, según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, Richard Gómez. El dirigente, durante una rueda de prensa realizada este lunes, 17 de junio, indicó que la inestabilidad en las empresas públicas, así como la falta de inversión y nula apertura para conversar con las autoridades afectan a los trabajadores.
Además, dio más detalles del funcionario que gana alrededor de 13.500 en la Corporación Nacional de Electricidad, lo cual, dijo, es un caso puntual. Sin embargo, aquello ha llevado a que se considere que todos los trabajadores ganan altos salarios y ahora en varias provincias del país les están pidiendo vacunas. El Ministerio del Trabajo, con base en este acuerdo, efectuará una revisión de los contratos colectivos y actas transaccionales suscritos en las instituciones, entidades, organismos del sector público, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y demás entes correspondientes. Esto con el fin de determinar si previa su suscripción contaron con el dictamen obligatorio y vinculante por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, un requisito que ya constaba en un instructivo del 2013. La cartera de Estado la semana pasada indicó que revisará los contratos colectivos de la Corporación Nacional de Electricidad, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación Eléctrica del Ecuador y Petroecuador. Quien también es secretario general del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad, indicó que lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo es lanzar este acuerdo, que contiene una serie de artículos de carácter inconstitucional y que intenta atribuirse una competencia que no tiene de acuerdo con la ley, y revisar unilateralmente los contratos colectivos como en algún momento se hizo en la Asamblea Constituyente. Comentó que la contratación colectiva no es un derecho solo en Ecuador, sino un derecho internacional que está contemplado en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido ratificado por el Ecuador. Explicó que la Corte Constitucional en su sentencia estableció que como principio de reserva de ley lo tiene la Asamblea Nacional, por lo que si se busca una reforma en la contratación colectiva tiene que pasar por la función legislativa y no vía acuerdo ministerial. El dirigente enfatizó que aquí los enemigos no son los trabajadores, sino la delincuencia, el desempleo, etc. Y frente a esas realidades lo que se necesita es dialogar. Sin embargo, en materia que no exista esa capacidad de diálogo del Ejecutivo o de sus autoridades, actuaremos en consecuencia. Estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional de este acuerdo, dijo. Agregó que van a presentar algunas medidas cautelares y que tampoco descartan una movilización mayoritaria de trabajadores, tema que será tratado internamente. En más noticias. El bloque de seguridad afirma que Manta cumple 10 días sin muertes violentas, mientras que en el resto de la provincia de Manabí los asesinatos se redujeron a la mitad. No es fácil luchar contra el crimen organizado. Con estas palabras y desde Manta en Manabí abrió la ministra del Interior Mónica Palencia el balance de resultados obtenidos por el bloque de seguridad que hoy puede decir que esta urbe que agrupa el 60% de los asesinatos del país cumple sus primeros 10 días sin muertes violentas. También tenemos un decremento, 7% de disminución en delitos en general. En tanto que a nivel de la provincia Manabita los asesinatos se han reducido a la mitad, pasando de 17 a 8 muertes por semana. Resultados que a decir del comandante de la Policía Nacional César Zapata se han logrado debido a intervenciones tácticas en las que se ha capturado a 9 objetivos de alto valor y 116 objetivos de intermedio valor. Han sido abatidos 11 presuntos delincuentes que al momento que actuó la Policía Nacional o Fuerzas Armadas han sido repelidos con munición. Agregó además que también durante esta semana se han realizado 110 allanamientos en las zonas más críticas. Se ha procedido a aprender a 101 personas de la misma manera que han estado bajo su posesión armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Se ha incautado más de 1,5 toneladas de droga, especialmente aquí en el sector de Cuba. Así como un arsenal de municiones y armamento. También se ha recuperado 6 vehículos reportados como robados, mientras que otros 9 automotores junto a 11 motocicletas han sido, pues eran utilizadas para el crimen. Ya que esto es quitarle recursos al enemigo y debilitar a estas estructuras. Que están lejos de darnos una tregua, pues tan solo hace 2 días atrás se reportó un nuevo ataque armado en Olmedo, en la provincia de Manabí. Actualmente se registra una disminución del 16% de muertes violentas a escala nacional, esto según las autoridades. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra tras la denuncia del opositor Benny Gantz. Ahora sus funciones serán asumidas por el gabinete de seguridad. Las autoridades de Israel disolvieron el gabinete de guerra encargado de dirigir el conflicto contra el grupo palestino Hamás. Una medida
que se produce días después de que Benny Gantz, líder del partido opositor, abandonara la coalición gubernamental. El gabinete de guerra era un requisito previo para crear este gobierno, un requisito impuesto por el miembro del Knesset, Benny Gantz. La ausencia de Gantz del gobierno hace que Netanyahu dependa más de sus aliados ultranacionalistas para gobernar. Con la salida del señor Gantz, ya no hay necesidad del gabinete de guerra y sus funciones serán asumidas según lo ordenado por el Estado de Israel, por el gabinete de seguridad, junto con el gabinete completo. El gabinete de guerra se formó en los primeros días del conflicto con Hamas. Ahí, Gantz, quien era ya rival de Netanyahu en la política, se unió a la coalición en una muestra de unidad tras el ataque del 7 de octubre, en el que más de 1000 civiles fueron asesinados. La salida de Gantz, si bien no presenta una amenaza directa al gobierno de Netanyahu, sacudió la política israelí en medio de una situación delicada en relación al conflicto armado. Sobre lo que ocurrió el viernes en la Asamblea, el gobierno dice que un acuerdo de impunidad es lo que llevó a cabo que no se levante la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad y que dentro de este acuerdo pues está el movimiento Construye. Resulta, doctora, que ahora Construye toma quizás el lugar de ADN en ese pacto que había en la Asamblea. De ninguna manera, Liz. Lo que se resolvió la semana pasada en la Asamblea Nacional es el momento en el que debe ser investigada la actual vicepresidenta de la República. La Asamblea no ha decidido que no sea investigada. Todas las personas deben responder ante la justicia y si han cometido cualquier infracción deben ser sancionadas. Sin embargo, la Asamblea Nacional, la semana pasada, lo que resolvió es que esa investigación se dé una vez que termine su periodo. Creo que eso es lo correcto, eso es lo que responde a la realidad y también se da en el contexto pues, de una disputa política en la que el gobierno ha metido a todas las instituciones del Estado. Y para resolver lo que parecería ser desde el primer momento una diferencia interna, que el gobierno ojalá hubiera tenido la madurez para resolverla internamente, porque la señora Abad fue escogida por el propio presidente, fueron juntos en la papeleta, pidieron el voto por ambos, y a partir de estas diferencias se han involucrado a todas las instituciones estatales. Hasta el momento están convocadas, digamos, por señalarlo de alguna manera, a dirimir esto, la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General. Lo que la Asamblea ha resuelto la semana pasada es no ser parte de este triángulo, de este conflicto, y si hay cualquier cosa que investigar, que se investigue cuando la señora termine su periodo. ¿Y por qué la posición de Construye fue abstenerse de votar en lugar de a lo mejor pronunciarse firmemente por un no? Precisamente por esta discusión, Liz, de que no se trata de respaldar a nadie, no se trata de respaldar a la vicepresidenta. Lo que nosotros decimos es, no queremos intervenir en esta diferencia interna, no queremos nosotros tomar partido en un conflicto que es un conflicto interno del gobierno. No estamos respaldando la postura de la vicepresidenta, pero tampoco estamos de acuerdo con que todo el Estado se ponga al servicio de la reelección del presidente Noboa en los términos en los que él quiere. Sin pedir licencia, sin una vicepresidenta que él escogió, pero que ahora le es incómoda, sin control estatal, sin organismos que pongan las cosas en orden. No estamos de acuerdo y no vamos a ser parte de ese conflicto. Es por eso que Construye decidió no dar los votos para levantar la inmunidad de la vicepresidenta y que la investigación se haga el próximo año. ¿Y estos hechos cómo van marcando la dinámica de la Asamblea, doctora? Porque en algún momento pues se ha hablado de que hay una mayoría antigobierno, anti-Noboa, acusaciones de lado y lado, me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Se decía que el presidente Daniel Noboa, después de su discurso a la Nación en mayo, ya se mostraba como un presidente candidato. Y hay quienes dicen que la Asamblea pues ya también ha empezado una campaña electoral y esto de aquí, y en medio de esto de aquí, el país. Ahora ya priman los desacuerdos y ya no los acuerdos, como quizás los primeros meses dentro de la Asamblea. En el caso de Construye, Liz, nosotros estuvimos todo el tiempo excluidos de cualquier acuerdo en la Asamblea Nacional. No solamente por fuera de ninguno de estos acuerdos, sino que además excluidos de la conformación de las comisiones inclusive.